¿Qué más, ve? ¿Cómo va todo? ¿Bien o qué? Hoy quiero compartirte un nuevo estudio bíblico. Este estudio lo titulé ¿Cómo reconocer a Dios en todos los caminos? Así que acompáñame. Este estudio bíblico nace de Proverbios capítulo 3 versículos del 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esto nace también de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquí podemos encontrar puntos importantes sobre confiar en Jehová y no en nuestra propia prudencia, o sea, lo que nosotros creemos que es bueno o que nos conviene. Luego encontramos que debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Lo que sea que hagamos, las personas con las que nos reunamos, los sitios a los que visitemos, nuestros ojos deben estar despiertos para reconocer a Dios en todos los caminos. Ya la vida, la religión nos ha enseñado a cómo distinguir lo malo, cómo identificar a Satanás en las películas, en las personas, en nuestra familia, incluso en nosotros mismos. Sabemos cómo identificar todo lo malo, pero en lo que vamos a profundizar hoy es en cómo reconocer a Jehová Dios en todos los caminos. Para esto vamos a ir a Jueces capítulo 13 versículos 17 al 23. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová, y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestra mano el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Estos eran los padres de Sansón, a quienes el ángel de Jehová, quien es el mismo Jesucristo, se les apareció para explicarles cómo debían de criar al muchacho y cuál era la misión, el propósito de Sansón. Aquí vemos puntos importantes donde el ángel dice que su nombre es admirable, y también vemos a Manoah diciendo: hemos visto a Dios. Vamos a mirar por qué. Isaías capítulo 9 verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estas son cualidades con las que se nombraría a Jesucristo. Admirable es una de las cualidades con las que el ángel de Jehová en el libro de Jueces se nombra a sí mismo. Además de que Manoah conoció, se le reveló que había sido Dios mismo quien se les había aparecido. ¿Y por qué decimos que Jesús es el mismo Dios y se le reconoce como al Dios Padre? Vamos a Juan capítulo 14 verso del 8 al 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El mismo Jesucristo le está explicando a Felipe, momentos antes de que él se entregara, que estaba conversando con ellos, que él era el mismo Padre, el mismo Dios, aquel que se le reveló a Manoah, con el que usa el nombre de que es admirable. Ahí es donde los fariseos muchas veces se equivocaron y no pudieron reconocer a Jesucristo como Dios. Otra de las cualidades de Dios se encuentra en Génesis capítulo 1 versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Usted me preguntará. Pues recordemos quién pudo caminar sobre la faz de las aguas. Jesucristo. Jesucristo una vez más muestra que Padre, Hijo y Espíritu son
un mismo ser. Es una de las maneras en las que podemos reconocer a Dios, por medio de Jesucristo. Luego también vemos Lucas capítulo 5 del verso 20 al 21. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Jesús perdonó pecados, cosa que los fariseos sabían que solo podía hacer Dios. Jesús una vez más se revela como Dios, aunque para los ojos de fariseos era imposible reconocerlo. Ya sabemos que esto es parte de la escritura, que ellos no debían entender ni conocer para que nosotros los gentiles pudiésemos ser recibidos en el reino como coherederos, como linaje de Abraham. Sigamos. Ahora, ¿cómo podemos aprender a reconocer a Jesús en todos los caminos de nuestra vida, en nuestra vida diaria? Para esto nos ayuda Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí debemos aprender que las personas con las que nos rodeamos, los ambientes a los que frecuentamos, incluso nuestros empleos, deberían de reflejar esa paz de Dios. ¿Y por qué te digo que la paz es una señal de reconocer a Dios en medio de nuestro caminar? Vemos Mateo capítulo 10, verso del 11 al 13. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Entonces aquí Jesús, dándole una orden a sus discípulos sobre la misión que tenían que hacer, les muestra que la paz va a ser esa señal que los va a hacer permanecer o desistir de lugares, personas, actividades, etcétera, etcétera. La paz de Dios va a ser una de esas señales en las que nosotros debemos estar muy atentos para identificar si estamos en ese caminar con Él. También debemos aprender a identificar a Jesús, a Dios, por medio de la palabra, porque aunque sabemos que los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan de Jesús, de su vida y sus palabras de manera clara y específica, también debemos saber que 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios, buena, como te dice ahí, para enseñar, para redarguir, para corregir, pero la escritura tiene muchas partes, muchos espacios donde el hombre se encargó de poner sus costumbres y sus leyes por encima de los mandamientos de Dios. ¿Cómo podemos ver esto? Para poder diferenciar a Dios Padre y a Jesucristo de lo que el hombre en su humanidad creyó que agradaba más a Dios. Vemos Mateo capítulo 5 versos 38 al 39 y 43 al 44. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Sabemos aquí que fue Moisés quien en medio de sus leyes humanas dijo que era justo delante de Dios que se pagara al hombre conforme a sus obras, conforme a su ojo por ojo y diente por diente. Jesús nos indica aquí que yo os digo, y sabemos que dice yo os digo y es Dios dice, que es mejor que usted no devuelva mal por mal, sino que aún en medio del mal usted pueda reflejar el bien de Dios. El 43 y 44 dicen, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrujan y os persiguen. Entonces, fue el mismo Moisés quien enseñó que se ama a los que nos aman y que se odia
a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque esto ni siquiera es algo difícil de hacer, es natural para nosotros querer a quienes nos quieren y odiar a los que nos aborrecen. Pero Jesucristo nos enseña no a ser amigos de nuestros enemigos, y esto es un punto que vamos a ver en otra ocasión, pero sí a orar por ellos. Amarlos no significa convivir con ellos, para nada, pero no maldecirlos, bendecirlos si tengo la oportunidad y necesitan mi ayuda. Eso es amar a nuestro enemigo, no volvernos enemigos y panas de ellos y sumisos y ay, hazme lo que quieras. No, Jesús no enseñó eso, porque el mismo Jesucristo, cuando lo crucificaron, aún en medio de todo su maltrato, que pedía al Padre perdón por los fariseos, por los romanos, aquellos que se burlaban de él, cuando resucitó, no fue a aparecérsele a los romanos y a los fariseos para decirles, aquí estoy de nuevo. No, fue y se le apareció a sus amigos, pero nunca dejó de amar a sus enemigos, orando por ellos, como él mismo nos lo enseñó, pero nunca se juntó con su enemigo, porque si no, no sería su enemigo. Es de lógica. Eso para un punto más adelante. Pero vemos claramente cómo la ley humana se separa de la ley de Dios. Cuando Jesús dice yo os digo, sabemos que es Dios diciendo pero yo os digo. Mateo capítulo 19 versos 7 al 9. Aquí le preguntaban a Jesucristo sobre el divorcio y por qué Moisés aceptaba que el divorcio fuera posible. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí Jesús nos muestra una vez más que Moisés, por la injusticia del hombre y por intentar mantener la paz con su pueblo, permitió algo que Dios no permitió. Por eso siempre nos fijamos en los 10 mandamientos que son los que resaltó Jesucristo, y tampoco nos los ponemos como una carga encima, sino que entendemos que lo que Dios puso ahí fue más que suficiente, que los mandamientos del hombre se salieron de la justicia de Dios, aunque Jesucristo tuvo que cumplir con la justicia del hombre y la de Dios al mismo tiempo para poder ser justificado y cumplir con la escritura. Pero él mismo dice, eso que dijo el hombre no está avalado por Dios, aunque esté en medio de las palabras y de las leyes que Dios sí estipuló, aunque lo haya dicho un siervo de Dios usado, porque Moisés abrió los mares, permitió que con el golpe a la roca saliera agua de la roca, oraba a Dios y Dios respondía con los alimentos, usado, respaldado por Dios, pero al fin y al cabo humano. Y debemos aprender a identificar cuándo es el humano quien habla por medio de la escritura y cuándo es Dios mismo, como nos enseña Jesucristo, con todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo digno, todo lo de buen nombre. En esto pensad, que nos lo enseña Filipenses capítulo 4 versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En eso es lo que debemos resaltar nuestra mirada, nuestro reconocimiento en Dios. Todo lo que sea bueno, honesto, verdadero, puro, de buen nombre. En todo lo que hagamos, si vemos una película, si compartimos con nuestra familia, si estamos en el trabajo, en lo que sea que estemos haciendo, esas son las cosas en las que vamos a fijar nuestros ojos. Y en la palabra de Dios es en esa también donde vamos a fijar nuestros ojos. Entendamos que estamos bajo la cobertura de un nuevo pacto en el que Dios y el hombre están reconciliados por medio de Jesucristo. Todo el nuevo pacto se cumple en Jesús. Gracias a Él, todas las maldiciones que nos merecíamos por nuestros pecados, por nuestras malas obras, todos los juicios y condenaciones que nosotros debemos aprender a rechazar de la palabra. ¿Por qué? Por Gálatas capítulo 3, verso 13 al 14. Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que
por la fe recibiésemos la promesa de las Escrituras. Todo lo que usted y yo vamos a absorber, aprender, escuchar, prestar atención, son las promesas de las Escrituras. Todo lo que sea restauración, todo lo que sea motivación, todo lo bueno, son para que entendamos en qué punto estamos y cuáles son las promesas las que debemos por fe declarar y en ellas caminar, porque Dios quiere todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo de buen nombre. Yo tengo planes de bien y no de mal acerca de ti, a fin de darte un futuro y una esperanza que está en manos de Dios, porque Él dice que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. ¿Cómo lo amamos? Lo vimos en el estudio pasado. La manera de amar a Dios es poniendo los ojos en Él, buscándolo más, entendiendo su sacrificio, viendo ese sacrificio como real. En esas cosas es como nosotros vamos a identificar a Dios, reconocerlo en todos nuestros caminos y entender que ya no hay maldición, ni juicio, ni condenación para ti y para mí. Isaías capítulo 53 versos 4 y 5 también nos permite entender que herido fue Él por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas hemos sido nosotros curados, recibimos la sanidad, pero también la paz. Reclamamos la paz por fe, por la misericordia que ha tenido en nosotros. Amén. Entonces, Dios quiere consolarnos, quiere restaurarnos, quiere animarnos para que confiemos en Dios. En conclusión, cuando aprendemos a reconocer a Dios en todos nuestros caminos, lo vamos a ver reflejado en la paz que sentimos con personas, lugares, etc. También sabremos identificarlo cuando escuchemos a personas o la palabra de Dios, cuando nos habla de consuelo, restauración, ánimo, porque todo lo que nos haga sentir culpabilidad, condenación o preocupación, ansiedad, angustia, todo eso son estrategias del enemigo que quieren hacernos estancar en nuestro caminar con Jesucristo. Usted sabe que sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe es imposible caminar con Dios, porque nos vamos a desviar por los afanes de la vida, tal como la semilla que cae entre espinos, que los afanes del mundo la ahogan y no la dejan crecer. Entonces, nuestro enfoque es reconocer a Dios en todo para poder caminar confiados. Vamos a tener fe y sabemos que al que cree todo le es posible. Y no solo eso, sino que la sanidad y el refrigerio con el que empieza Proverbios capítulo 3, el verso con el que iniciamos, va a ser un reflejo en nuestro éxito en el caminar con Dios, nuestro cuerpo, nuestra vida llena de salud, de refrigerio, reconociendo a Dios en todos nuestros caminos. Te invito a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti dándote las gracias porque sabemos que reconocerte en todos nuestros caminos nos hace, Señor Dios, guardar la fe. Sabemos que tú nos has dicho que tengamos paz, que vivamos confiados, que por nada estemos afanosos y no sean conocidas todas nuestras necesidades delante de ti con toda oración y ruego. Por eso pedimos por amor de tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, Señor Dios, que seas tú permitiéndonos reconocerte en todos nuestros caminos, que tu Espíritu Santo sea siempre, Señor, mostrándonos con claridad para que te podamos escuchar e identificar y que no nos desviemos, Señor Dios, por lo que es bendición pasajera que añade tristeza y que podamos entender que tu bendición integral es la que enriquece y no añade tristeza con ella, prosperando nuestra alma, Padre Celestial, y teniendo esa paz, esa fe y ese refrigerio que solo viene de ti. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios te bendiga el triple. Ahí estamos hablando.